Y entonces ahora te cambio hospedador. Ya, Renzo, entonces ahora tú puedes compartir los archivos y todo. Ya, perfecto. Ya, que estén muy bien, hasta luego. Chao, Ya, chao. Marco, que estés bien. Ahí hablamos. Chao. Ya. Eh, hola, pues, chiquillos. Yo soy su nuevo profesor de matemáticas. Bueno, soy el que he estado con problemas anteriormente, por eso no hemos tenido las clases en las horas o sea, en las fechas que se estipularon. Pero más que nada, pedirles disculpas por eso y presentarme. Pues mi nombre es Renzo Bucaguirre. Le puedo compartir al tiro la pantallita. Se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve. Sí se ¿Se ve. ve? Ya. Ya, bueno, entonces. ¿Cómo archivo esto? Listo. Ya, pues. Entonces, como les decía, voy a ser su profesor de matemática. Vamos a ver lo que es la matemática en la nueva prueba de transición de la universitaria al 2021. Gracias al preuniversitario Carita en el que estamos todos metidos, que nos da la oportunidad de poder participar de este gran proyecto. Y nada, pues mi nombre es Renzo Bucaguirre, soy estudiante de ingeniería, tengo 25 años, eh, sigo estudiando, así que nada, pues hay que ponerle ganas a todo y no estoy muy alejado todavía de esto de lo que son las matemáticas. De hecho, mi carrera habla de todo lo que es matemática y cómo se va aplicando en la vida. ¿Cuántos somos hasta ahora? Quiero ver. Manejo esto. Un poquitito. Somos 27. Ya miren, me dijeron que son 38 en total, entonces les tinca así, esperamos unos 3 minutos, a ver si se conecta alguien más. Y por mientras cuéntenme de ustedes, pues. Son todos, caché que la Sofía es de tercero medio, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y los demás son todos de cuarto medio o alguien más que está en tercero medio o en cursos menores también? Yo soy de No, yo cuarto. también soy de tercero. Ah, ya, hay más de tercero medio. Oye, y una preguntita, se escucha, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. ¿les cuesta las matemáticas? A No mí mucho. no, porque es lo que más me gusta. ¿En serio? Eso es Sí. bueno, eso es bueno. ¿Y han hecho algunas pruebas o algo así como para ir viendo su nivel? ¿Alguna prueba de Sí, transición o una PSU? con las pruebas que están de transición ahí por internet, las saco ¿Ah? y lo hago. O las pruebas del liceo. Hago, ¿Y son las primeras que hago. cómo van los puntajes ahí? Sí, bien. Ya, porque lo otro es que me gustaría también preguntarles cuál es como el- la materia más, es la más que la que más le cueste. Hoy me enredé un poquito, estoy un poquito nervioso. Eh, ¿Qué más les cueste, pues? Es la que más les cueste, es la que se les haga más complejo el ejercitar, por entenderlo. ¿Se escucha? Sí, profe. Ya. No sé, pues, ¿qué materia les cuesta más? ¿Hay alguien que le cueste mucho las matemáticas? A mí, matemática. ¿Quién habló? A mí, Sí, también. Jorge. Ah, hay A harto. mí también. Ya, pero ¿por qué no lo entendieron? Porque no se lo explicaron con una buena base, yo creo, porque cuando te lo explican bien, o sea, uno igual se enamora de las matemáticas. No es que yo sea apasionado por las matemáticas ni nada, pero yo las encuentro súper entretenidas, po. Es que lo que pasa, bueno, en mi caso, bueno, yo ya salí de cuarto. eh, yo me fui por el lado humanista, entonces, claro, como yo estaba en humanista, Perfecto. los profes de matemáticas no nos pescaban mucho, ni yo tampoco pescaba mucho las matemáticas.
Claro. Entonces, claro, cuando vi la prueba, claro, me fue horrible matemática y es la materia que más me cuesta, por así decirlo. Porque en ese momento no era tan relevante. Claro, claro, y ahora, claro, y ahora que quiero postular una carrera, claro, que tengo que reforzar que es lo más débil para mí, que es esto, lo que es la matemática. ¿Y qué quieres estudiar? Trabajo social. Mira, qué interesante. Ya, pues espero que les vaya bien a todos, que aprendan todo en el ramo, pues. Quiero puros puntajes nacionales, si es posible, pues. Sí, de hecho, eso es verdad que no solamente es importante la teoría, sino que la práctica, la constancia, el esfuerzo. Bueno, pero lo vamos a ir viendo más adelante, pues chiquillos. ¿Ya? Entonces, ¿ya cuántos somos? Ya hay 31. Ya, entonces démosle nomás con la clase, pues. Aquí, ya chiquillos. Entonces, los contenidos que pide la prueba de transición son los números, lo que es álgebra de funciones, geometría y probabilidad estadística. Estos son los 4 ejes temáticos fuertes para la prueba. Ya en los números, que es lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver los conjuntos numéricos, que son los enteros, los racionales y los reales. Lo que son porcentajes, las potencias, raíces enésimas y los logaritmos. ¿Ya? En álgebra vamos a ver las expresiones algebraicas, las ecuaciones, inecuaciones, ecuaciones de primer grado, de segundo grado, cómo solucionar dos ecuaciones en un sistema, las funciones son las que definen todo, en verdad. O sea, yo para ver el comportamiento, por ejemplo, cuando hay sismo o un terremoto, tú gracias a las funciones puedes ver las magnitudes, por ejemplo. Es una función logarítmica, que es una función un poco más compleja, pero gracias a esa función podemos saber el resultado de lo que fue el terremoto, o la magnitud de ella. Tenemos las funciones inversas, funciones cuadráticas y funciones de potencia, que también son tipos de funciones que tienen un comportamiento específico. ¿Ya? En geometría vamos a ver las transformaciones isométricas, las semejanzas, la proporcionalidad y la homotesia de las figuras planas. Ya la proporción es como, por ejemplo, decir, no sé, pues una rueda de un camión Goliath, que son estos camiones mineros, y en comparación con una rueda de un camión normal, así de transporte, si se dan cuenta, el porte de la rueda es distinto, pero el círculo sigue siendo el mismo, ¿ya? Solamente que están en proporciones mucho más grandes, quizás una proporción 10 veces más grande la de un camión Goliath a la de un camión de transporte. Entonces ahí vamos a ir viendo como las diferencias, cómo calcularlo, la geometría analítica en 2D, cuando te ponen la geometría en un plano. Después viene el eje temático de las probabilidades y estadísticas, que van a ser representaciones de datos a través de tablas y gráficos, ¿ya? Vamos a mostrar tablas o gráficos de barras, vamos a tener que calcular lo que es la media, el promedio, ¿ya? El rango, la tendencia. Y eso más que nada, pues chiquillos, además de las reglas de las probabilidades, cuando son condicionadas de uno. O sea, por ejemplo, yo puedo ser exitoso ahora en matemáticas con la condición de que tenga buenas clases, pero esto también, mi probabilidad de éxito va a ser también si es que tengo buenas clases, y esto depende también de cuánto le ponga yo empeño a la clase, cuánto practique, cuánto ejercite. Entonces esas son probabilidades condicionales, ¿ya? Y eso, pues, las 3 claves del éxito, para que empecemos con esta clase, son el esfuerzo, la voluntad y el sacrificio. Todo esto define la constancia, ¿ya? Nunca darse por vencido. ¿Ya? Unas pequeñas frases motivacionales para empezar la clase. Y empezamos de lleno con los números. ¿Ya? Vamos a empezar con los números, que son los conjuntos numéricos. ¿Ya? Si voy muy rápido, chiquillos, avísenme nomás. Yo no tengo ningún problema en bajar un poquito el ritmo, porque hablo un poquito rápido. Y si voy muy lento, también me dicen. Me hablan por el chat y ahí voy a andar pendiente. Ya, entonces tenemos los conjuntos numéricos. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, profe. Sí, Si tienen preguntas, pregunten nomás. Yo no me voy a enojar ni nada. De hecho, ninguna pregunta es tonta, así que tengan la confianza de, yo no me voy a burlar,
sus compañeros tampoco, así que nunca hay que tener vergüenza de preguntar. Ya, entonces tenemos los conjuntos numéricos, ¿ya? Los conjuntos naturales son los números que todos conocemos desde chicos, ¿cierto? Cuando nos hacen contar 1, 2, 3, todo esto desde el 1 hasta el infinito, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, necesitamos saber las temperaturas, cuando son bajo cero, cuando son grados bajo cero, cuando debemos plata, en las tablas contables uno, cuando tiene déficit, no podemos poner cero si sabemos que debemos más que el cero, ¿ya? Pero en una cuenta negativa. Entonces existen estos números que son el conjunto de los números enteros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos del 0 hasta el infinito. Estos son los enteros positivos que conocemos como los números naturales, pero además en este conjunto se toman es como si fuera un espejo, ¿ya? Entonces del infinito positivo, o sea, del 0 al infinito positivo van a ser todos los enteros positivos, y del 0 al infinito negativo van a ser todos los enteros negativos, ¿ya? Y esto se define como los números enteros, ¿ya? Los números enteros nos van a permitir, como les decía, nos van a permitir medir los grados bajo cero, cuando definimos, no sé, cuando estamos en un edificio, por ejemplo, las plantas que están bajo la planta principal, como son los estacionamientos, generalmente los subterráneos, esos se expresan como el peso -1, -2, entonces se van como aplicando en la vida real, ¿ya? Entonces, para todos los casos, vamos a poder sumar, restar y multiplicar. Pero como no conocemos los conjuntos que vienen más adelante, las divisiones no van a ser aptas para todos los casos. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos la lapicero. Si yo tengo 40 dividido en 5, ¿cuánto es 40 dividido en 5? Respuesta rápida, a ver. ¿Cuánto? No, 8. Bien, ya. Aquí tenemos un número entero. Uy, me fue mi 8. Ya, aquí tenemos un número entero. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo divido aquí 5 dividido en 2? O sea, 2 dividido en 5. En este caso, que son los números enteros, no lo vamos a poder conocer porque si el número es más chico por el que estamos dividiendo y no cabe exactamente, no sabemos qué es lo que hay, ¿ya? Porque eso va a entrar después los números racionales, que ya son fracciones, ¿ya? Que son 2 dividido en 5, 0,4. bien, rapidita. ¿Ya? Entonces, de hecho, el nombre de este conjunto se llama número entero. Entonces, por eso las divisiones no van a ser para todos los casos, ¿ya? Entonces, la suma y resta de los números enteros. Para la suma, tenemos 4 casos distintos, ¿ya? Donde los dos números son positivos. Chuta. Los dos números son positivos, ¿ya? Una suma normal, 3 más 7, 10, ¿ya? Tenemos el caso donde uno de los dos negativos, y en este caso el negativo es mayor, ¿ya? Entonces hacemos una resta normal, 3 menos 7 es 4, y se mantiene el signo del número con el signo mayor, ¿ya? Y en este caso es lo mismo, solamente que el número negativo es más chico. Entonces se hace la resta normal, que es 3 menos 7, 4, y se mantiene el signo del número mayor, que en este caso es positivo y no se pone, ¿ya? Y tenemos el caso en donde los dos son negativos, ¿ya? Entonces sumamos normalmente 3 más 7 y mantenemos el signo de los dos números, ¿ya? En la resta pasa exactamente lo mismo, solamente que podemos hacer un poquito de magia para simplificar, para cambiar este tipo de resta en suma, ¿ya? Yo siempre hago esto, que lo encuentro mucho más sencillo y me confundo menos, que es cuando hay un menos, se transforma este por un más y se le agrega un menos al número, ¿ya? Entonces aquí se repite este caso, que es el de este, ¿ya? ¿Eso se entiende? ¿Lo conocían antes? Yo sí. ¿Ya? Entonces este proceso nos facilita un poco porque ya igual restar se hace más tedioso que sumar,
Sumar se hace mucho más simple porque, o sea, yo por lo menos lo encuentro más fácil sumar. Entonces aquí ya podemos sumar 4 más 2, o sea, más menos 2 nos da 2 positivos, 6 más 3, entonces cambiamos este por este, o sea, le ponemos el menos ahí, y nos va a quedar este resultado, y lo mismo que se va aplicando en la suma. ¿Hasta ahí vamos bien, chiquillos? Sí, profe. Ya, gracias por contestar. Eh, ya, entonces ahora vamos a darles 5 minutitos po, para que hagan estos ejercicios, ¿ya? Para ver cómo está, para que vayan soltando la manita, ¿ya? Entonces les doy 5 minutos desde ahora ya para que anoten los ejercicios y los traten de resolver. Rapidito los cabros, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. A ver, a ver. Yo los voy a hacer rapiditos también. Minutos han pasado 3. Ya, un minuto más y seguimos.
Ya, chiquillos. Estamos con el tiempo. Ya, pues. Entonces, vamos a revisar los resultados. Aquí hay un pequeño desarrollo. Parece que Bastián fue el que me habló directo y él tenía todos los ejercicios buenos. Súper bien, chiquillos. Espero que todos tengan este mismo resultado. Y los que no, bueno, aquí están las formas de hacerlo. ¿Ya? 7 más 23 se resta, ¿cierto? Ya que son signos opuestos y se mantiene el del signo mayor. De nada. El 15, o sea, 5 más 16, 21. Aquí se restan, ¿cierto? Y se mantiene el signo mayor, menos 5, menos 7 más menos 19. Los dos son negativos, se suman. Nos da 26, se mantiene el signo. Y acá lo pueden hacer directo, lo pueden hacer con la magia que les expliqué anteriormente, que se vuelve suma todo, entonces para mí se me simplifica un poco más. Ya después con todos los ejercicios que vayan haciendo y van soltando la mano, ya estas cosas ya las podemos hacer mental. Que esa es la idea también. La gracia de reforzar todo lo de hacer ejercicio, es que a la hora de dar las pruebas se va a simplificar mucho más el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a poder resolver ejercicios de manera más rápida. ¿Ya? Entonces, los números enteros vamos a hablar sobre la multiplicación también. ¿Ya? Si se multiplican dos números de igual signo, el resultado siempre va a ser positivo. Ya sean los dos positivos, positivo por positivo siempre va a ser positivo, y negativo por negativo siempre va a ser positivo. ¿Ya? Aquí hay un pequeño ejemplo donde tenemos el 2 por 5, 10, y menos 5 por menos 3, 15. ¿Ya? Siempre va a ser positivo. Si se multiplican dos números de distintos signos, el resultado siempre es negativo. ¿Ya? Positivo por negativo, negativo, y negativo por positivo, negativo. Ahí tenemos los dos ejemplos. No sé si se le hace más fácil, a mí me lo enseñaron de esta forma. Está esto que es el amigo de mi amigo, ¿cierto? Es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿ya? Que si tenemos un enemigo y ese enemigo tiene un enemigo, ¿cómo se llama? Me hago de pana con el otro enemigo y nos aliamos para vencer a nuestro enemigo, ¿ya? También tenemos que el amigo de mi enemigo es mi enemigo y el enemigo de mi amigo también es mi enemigo, ¿ya? Entonces ahí van a respetar los signos. Entonces se van a dar cuenta que signos iguales, siempre positivos, signos distintos, siempre negativos. ¿Ya? Eso para nunca olvidar, son datitos freak que te ayudan para recordar en las pruebas sobre todo y en la vida en general, pues. Ya, pues. Entonces, una vez dicho esto, en la división se comportan de la misma manera, ¿ya? Igual signo, los dos positivos. O los dos negativos, siempre van a dar positivos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, y si se dan cuenta aquí las divisiones son de números enteros. Y si son dos signos distintos, negativos. Igual que en la multiplicación. Ya. Vamos a dar 5 minutitos más para que hagan estos ejercicios, para ir soltando la manita. ¿O es mucho 5 minutos? Creo que es mucho. ¿Cuánto les damos? ¿3? ¿Con 3 minutos? Sí. Ya, chiquillos, entonces con 3 minutos estamos.
Ya un minutito más y seguimos. ¿Alguien que le cuesta hasta el momento? Levante la mano nomás. Intentando. ¿Quién? ¿Kiara? ¿Qué es lo que te cuesta? Todo. ¿Pero qué es todo? Pero ahí voy. Hoy no se escucha bien. Ya, ahí voy a hablar después contigo, para ver qué hay que reforzar. ¿Ya? Pero hasta el momento, la mayoría igual los ha hecho. Llegaste, me mandó los resultados, están correctos. ¿Ya? Démosle nomás entonces. ¿O necesita un poquito más de tiempo? Un poco más, por favor. Ya voy a dar un minuto más. Para que suene esta silla. Ya. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? Yeah. Ya. Ya, entonces aquí están los resultados, ¿ya? No sé si los tienen todos bien. Sí, todo bien. Qué bueno, chiquillos. Eso quiere decir que tienen buenas bases de matemáticas. Ya. Aquí hay otras propiedades importantes en los números enteros, ¿ya? Que son, por ejemplo, el sucesor. Ya le vamos a cambiar el color, le vamos a poner azul. El sucesor de un número siempre es el n más 1, ¿cierto? Entonces si yo quiero saber cuál es el sucesor de 2, le sumo 1 y sabemos que viene después del 2 es el 3, ¿ya? El antecesor, lo mismo. Para saber cuál es el antecesor de un número, es cosa de restarle 1, y sabemos que el antecesor es, ¡ay, qué fea la flecha! Es 1. O le hice por el otro lado. ¿Ya? Siempre que uno multiplique por 2 un número, va a ser par, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo multiplico el 2 por el 7, que es un número impar, siempre me va a dar un número par, ¿ya? Siempre que yo multiplique un número, cualquier número sea, por 2, va a ser un número par, porque el número del final siempre va a ser un múltiplo de 2, ¿ya? Y la gracia del 2 es que siempre es par, ¿ya? El doble de un número menos 1 siempre va a ser impar, ¿ya? Esto también lo tienen que considerar siempre, porque hay hartas preguntas que son sobre incógnitas, preguntas donde te dicen, si el doble de un número es impar,
Entonces sabemos que ya tenemos que poner al tiro como incógnita o como fórmula para entender el ejercicio este significado, ¿ya? Lo mismo pasa cuando es más 1, siempre es impar. ¿Por qué? Porque se demuestra aquí mismo, ¿ya? Si sabemos que 2n siempre es par, ¡ay, qué ordinario el n! Al tener 2n, que siempre es par, si le sumamos o le restamos 1, siempre van a ser impares, ¿ya? Por ejemplo, en el 14, si al 14 le sumo 1, va a ser 15, ¿cierto? Número impar. Y si le resto 1, esto va a ser 13, número impar. ¿Ya? Eso lo tienen que siempre considerar. Y es más que nada entender el lenguaje matemático cuando te lo expresan de esta forma. Cuando no está el número en sí, cuando te lo entregan explícitamente, se escribe de esta forma, ¿ya? Los pares consecutivos. Aquí está expresado de la misma forma. Si yo a un 2, esto que siempre va a ser par, le sumo 2, siempre va a ser par, y va a ser el siguiente número par, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo el 3, lo multiplico por 2, vamos a tener un 6, ¿y cuál va a ser el par consecutivo? Después del 6 viene el siguiente número, 7, 8, el siguiente par va a ser 8, entonces si yo le sumo 2, va a ser 8, entonces ahí vamos a encontrar los pares consecutivos, y los impares consecutivos de la misma manera, ¿ya? Si yo tengo 2 por 1 más 1, vamos a tener que estos 3, disculpen mis números, es que es difícil dibujar con el mouse. Ya tenemos el 2 por 1 que va a ser, más 1 va a ser 3, aquí tenemos un impar, y si le sumamos 3 a este mismo número, va a ser 6. Ya, en este caso no se demuestra, porque no vale con el 1. ¿Ya? Si tomamos con el 5, por ejemplo, 2 por 5, 10, más 3 van a ser 13, ¿ya? Y 2 por 5 más 1 van a ser 11. Voy a borrar aquí. Uy, se me perdió el... Acá. Va a ser 11. ¿Ya? No sé si se va entendiendo un poco como el sentido de estas expresiones. ¿Aloha? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, sí. Ya. Gracias por responder. Lo mismo Sí, pasa profe, con se esto. entiende. Ya. ¿Voy muy lento o está bien? No va bien, No, profe. está bien. Ya. Eso es lo importante. Ya, entonces, el inversio aditivo u opuesto de un número es siempre el signo negativo del número. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo un 5, mi inverso aditivo va a ser menos 5. ¿Ya? Y si tengo menos 5, el inverso va a ser 5. ¿Ya? Siempre se cambia el signo solamente del número. ¿Ya? Distinto es cuando... voy a borrar un poquitito aquí porque estoy saturando un poquito de rayones. Ya. Como les iba diciendo, siempre el inverso es cambiarle el signo solamente, ¿ya? Y el cuadrado perfecto de un número siempre va a ser positivo, ¿ya? Y el cuadrado perfecto es cuando uno multiplica el mismo número 2 veces solamente. Entonces, 5 por 5 va a ser 25, ¿ya? Esto es un cuadrado perfecto del 5. Y si multiplicamos, por ejemplo, 2 con el mismo signo, menos 5 por menos 5, también es un cuadrado perfecto, ¿ya? Que es 25. O sea que el 25 tiene dos resultados, que son el 5
y el menos 5. Esto se llaman las raíces del número, ¿ya? Se puede expresar de dos formas el 25, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y ya. Las potencias en los números enteros, ¿ya? Las potencias en los números enteros tienen esta estructura. Chuta. ¿Ya? Donde tenemos la base y tenemos el exponente. El exponente nos muestra cuántas veces se va a repetir el número que vamos a multiplicar, ¿ya? En este caso de ejemplo, tenemos que la base es 4 y el exponente es 2. Esto quiere decir que el 4 se va a repetir 2 veces al multiplicarse, ¿ya? Entonces, si yo tuviera aquí un 4 elevado a 4, vamos a tener 4 veces 4 multiplicándose, ¿ya? Que no es lo mismo cuando tenemos, por ejemplo, que es un ejercicio súper común que salen en las pruebas. ¿Serían 2,46? Sí, pues aquí tenemos 16. 16 por 4 son 64. Y serían 2,16. Ah, no, 2,56, perdón. ¿Ya? Pero como les iba contando, que uno siempre ponen estos ejercicios para confundirlo. Cuando ponen estas dos formas, pueden poner estas que las ponen multiplicando y estas que las ponen sumando, ¿ya? Entonces, esto es súper distinto a esto, porque 4 más 4 más 4 más 4 es 8 más 8, 16, ¿cierto? Y aquí 4 por 4 por 4 por 4 es 2,56. Entonces, generalmente te ponen este ejercicio para que tú lo expreses. Entonces aquí yo tengo 4 veces 4, ¿cierto? 4 por 4 veces 4, y eso igual a 16, ¿ya? Esto se puede expresar también como 4 elevado a 2, ¿ya? Entonces tienen que tener ojo con los ejercicios cuando les piden, porque generalmente en las potencias, bueno, el ejemplo que les mostré era súper básico, pero a veces les ponen esto. Cuando les ponen potencias sumadas. ¿Ya? Entonces cuando les ponen estas potencias así sumadas, lo único que tienen que hacer es que esto es elevado a 2. Son 4 veces 4 elevado a 2. Entonces el resultado va a ser 4 por 4 veces elevado a 2. ¿Ya? Y esto va a ser 4 elevado a 3. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos las propiedades de las potencias. ¿Ya? Tenemos cuando dos números tienen distinta base, ¿ya? Pero mismo exponente. ¿Ya? Entonces lo que pasa aquí es que se mantienen las bases y, o sea, se multiplican las bases y se mantiene el exponente, ¿ya? Como por ejemplo, yo tengo 3 elevado a 2 por 2 elevado a 2, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar las bases, 3 por 2, y lo vamos a elevar al 2, ¿ya? Se mantiene el exponente. Y esto nos va a dar 3 por 2 son 6. 6 elevado a 2 es 36. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, estas propiedades, la gracia que tienen es que te sirven para abreviar los ejercicios, para abreviar tu ejercitación. Porque, por ejemplo, igual lo podemos hacer así por separado. Pues yo podría hacerlo 3 por 2, o sea, 3 elevado a 2 por 2 elevado a 2, ¿cierto? Es 3 elevado a 2 es 9, ¿cierto? 3 por 3 por 2 elevado a 2 es 4. Y 4 por 9 son 36. ¿Ven? Nos da el mismo resultado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ya números que en verdad no sabemos en verdad el resultado? Puede ser 5 elevado a 2 por 17 elevado a 2.
Entonces tener que multiplicar 2 veces 15 y después multiplicar 2 veces 17, multiplicar esos dos, es súper tedioso, pues nos vamos a demorar años, o no años, pero nos vamos a demorar harto. Entonces la gracia es que vamos a poder multiplicar al tiro esto por esto y después elevarlo a 2. Entonces este resultado ya multiplicando por el mismo resultado nos va a dar un resultado más sencillo. ¿Ya? Ahí igual tienen que ir viendo ustedes cuál les conviene más. ¿Ya? Pero estos son los métodos para abreviar, pues esta es la gracia. ¿Ya? También está el caso en donde se multiplican con las mismas bases y tienen distintos exponentes. Como era el caso que les mostraba adelante, que cuando tenía un 4 por 4 elevado a 3, cuando un número no tiene nada aquí, se considera como un 1, ¿ya? Si no tiene nada es porque aquí hay un 1. Entonces lo que se hace es que se mantiene la base y se suman los exponentes. Pues entonces en este caso sería 1 más 3. ¿Ya? Y 1 más 3 son 4. Y 4 elevado a 4, como dijimos anteriormente, era 256. ¿Ya? Entonces así es más fácil de expresar. Ya, lo mismo pasa con esta propiedad. ¿Ya? Esta propiedad dice que si tengo un número elevado y ese mismo número lo vuelvo a elevar, es lo mismo que multiplicar estos dos exponentes y mantener la base. Como decir, si yo tengo el 4 elevado a 2 y esto lo elevo a 3, no lo vamos a elevar a 2 porque ya después termina siendo un número muy grande. Ya, es lo mismo que elevar el 4 a 2 por 2. ¿Ya? Y 2 por 2 es 4. Bueno, es 4 y 4 elevado a 4, como dijimos anteriormente, era 256. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces siempre tienen que ir considerando y ir dándose cuenta si los exponentes son iguales, si las bases son iguales, si los exponentes son distintos pero las bases son iguales, ¿ya? Entonces esos son factores a considerar porque te simplifican mucho más el ejercicio, ¿ya? Y uno no pierde tanto tiempo en verdad resolviendo un ejercicio. Si la idea de la prueba es que tú puedes hacer los ejercicios en el menor tiempo posible, ¿ya? Entonces, también está otra propiedad, que es cuando están divididos, ¿ya? Cuando tú divides un número, cuando dividimos, por ejemplo, 4 elevado a 2 a 3, en 4 elevado a 2, lo que pasa es que se mantiene la base y se restan los exponentes, ¿ya? Entonces aquí nos quedaría 4 elevado a 1, y eso es 4, ¿ya? Bueno, y esas son las propiedades como más importantes. Cuando un número está elevado a un exponente negativo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera el mismo caso, que en vez de 2 le pongo, o sea, en vez de 3 le pongo 2 y está acá, ¿cierto? Si yo restara, me quedaría 2 menos 3. Entonces el 4 me quedaría no elevado a 1, sino que elevado a menos 1. Y al tener un número elevado a un número negativo, nos queda más que nada que el inverso multiplicativo. ¿Ya? Bueno, y está esta propiedad que siempre se cumple también. Que cualquier número, que puede ser 1000, si yo el 1000 lo elevo a... ¡Uy, qué feo el 1000! Si yo el 1000 lo elevo a 0, siempre va a ser 1. Cualquier número elevado a 0 va a ser 1. ¿Ya? Eso siempre va a ser 1. Puedo tener
esta expresión de, no sé, pues 30 elevado a 5 dividido en 5 y todo esto puede ser la media operación, pero si todo esto está elevado a 0, siempre va a ser 1, ¿ya? Entonces siempre lo tienen que considerar, ¿ya? Un número, el 1 elevado a cualquier número también siempre va a ser 1, ¿ya? Porque acuérdense que el exponente es las veces que se repite el número para multiplicarse. Entonces si yo tengo 1 elevado a 3, va a ser 1 por 1 por 1, y esto va a ser 1, ¿ya? Entonces cualquier número que esté elevado, o sea, el 1 cuando esté elevado a cualquier número siempre va a ser 1, porque más que nada va a ser las veces que se va a repetir el 1 para multiplicar. Pues si yo tengo 1 elevado a infinito, voy a estar multiplicando infinitas veces el 1, y eso al final siempre va a ser 1. Y el otro caso es que el 0 también. Siempre que el 0 lo elevemos a algo, siempre va a ser 0, ¿ya? Entonces, estas tres propiedades siempre tienen que considerarlas porque nos pueden facilitar mucho ejercicio, ¿ya? Como les decía, si puedo tener el medio chanchullo aquí, escrito una operación infinita, pero si está elevado a 0, listo, es 1, ¿ya? Y nos ahorramos todo el tiempo de andar operando este ejercicio. Unos pequeños tips. Bueno, más que nada, más que tips son propiedades que uno tiene que utilizar, ¿ya? Ya les voy a dar 5 minutitos para que hagan este ejercicio, la primera plana, ¿ya? Del 1 al 7, del primer lado, ¿ya? Para que entrenen un poco lo que acabamos de pasar. Tan rápido los chiquillos. Ya, los que estén listos, traten de hacer los del ladito. A los que no cachan, esta como comita que está aquí es elevado, ¿ya? Para que no se enreden, ¿ya?
Sí, hasta ahora se ha entendido todo. Sí, profe, sí se ha entendido. Vamos Sí, profe. bien. No sé si a alguien le ha costado, que me avise igual. Si alguien encuentra que vamos muy lento también, después más adelante lo voy a considerar para tenerle un material específico también. Pero esta es la primera clase, así que por eso vamos más tranquilitos, más relajados. Además que también es bueno aprender bien la base para que después, mientras vayamos avanzando, se nos vaya dificultando un poco menos la cosa. Los que estén listos, como les decía, pueden hacer los ejercicios de al lado también, que tienen un poco más de complejidad, pero no tanto, pero también les sirve para soltar la mano. ¿Ya? De hecho, entre más ejercicios hagan, mejor. ¿Ya? De hecho, entre los ejercicios sean más completos, más complejos, más uno aprende. ¿Ya? Cuando un ejercicio es demasiado complejo y quiero saber el resultado y busco todas las formas para encontrar el resultado, ahí es cuando realmente se aprende. Y de hecho te quedan grabados esos ejercicios y a la hora de dar las pruebas, tú decís, uy, pero este ejercicio lo hice. De hecho, generalmente los ejercicios que están en las pruebas son muy parecidos entre ellos. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen 100 ejercicios de, no sé, de números enteros, de potencia y todo esto, después cuando les salga la prueba van a decir, hice 100 de esto, me salió lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno estar siempre reforzando, practicando. Eso. No sé si alguien tiene una pregunta, una consulta, algo que acotar, algo que contar. Que no entendí la segunda ejercicio. ¿Cuál segundo ejercicio? El de la... Esa ya la ¿Este? terminé, no, si es la otra. Esto. Eso, no entendí nada. Ya, mira, aquí te está diciendo, esa comita está diciendo que Ya, están elevados, ¿ya? ya. Entonces te está diciendo que el 5 elevado a 2 por 5 elevado a 3. ¿Sería 10? No, pues. Este 5, este 2, mira, todo esto Ya. que está después de la comita, este 2 es lo mismo que este 2, ¿ya? Ah, ya. Sería 2 veces 5. Claro. Entonces, mira, Serían 25. sí, pero mira, ahí tenemos 5 elevado a 2 y el otro es 5 elevado a 3. Entonces ahí aplicamos la propiedad, ¿ya? 5 elevado a 2 más 3. Eso sería 5 elevado a 5. ¿Ya? Ah, ya. Ya entendí. Y ya Gracias. tú, ahí hay que calcular el resultado. Pero tampoco es necesario que calculen tanto este resultado porque igual son resultados grandes. Pero igual les sirve para seguir practicando y ahí después, no sé, pues una vez que en otro ejercicio les salga el 5 elevado a 5 ya van a saber el resultado al tiro. Por ejemplo, cuando tenemos el 4 elevado a 4 ya todos sabemos que es 2,56. ¿Ya? Entonces ya no es necesario calcular el 4 por 4 por 4 por 4, ¿ya? Porque ya son números que ya manejamos. Quedan 3 minutitos más, chiquillos. Así que para que avancen con los del lado, los ejercicios que están en la segunda hoja. Hoy una pregunta. ¿Qué le han parecido las clases en general? No la mía, pues, sino que la en general con los otros profesores. ¿Sienten que ayuda harto esto del
vía Zoom. El profe de historia es súper motivado para explicar. Sí, Sí. eso es bueno, pues. Cuando se demuestra pasión, te dan ganas de aprender. Es que igual la encuentro más didáctica por el tema de los PPT, pero no se cambia por las presenciales. Claro, pues. O sea, yo por ejemplo, a mí me cuesta mucho tener que presentar, o sea, hacer un PPT para explicar la materia, porque las matemáticas en general se explican con ejercicios, pues, con la pizarra y el plumón, entonces para mí esto es nuevo. Entonces igual ahora estoy aprendiendo a manejar como todo esto, como todas las propiedades que tiene Zoom para poder hacer la clase un poquito más didáctica. Pero igual es bueno, o sea, por lo menos están aprendiendo, les sirve para reforzar, que es lo importante, y para preparar una buena prueba, pues, que es lo que todos queremos, en verdad. ¿Pudieron hacerlos de este lado? Voy recién en el número 3. Ya, mira. No, yo no Eh, pude. ¿Quién habló ahí? Igual son difíciles porque son números grandes. Sí, no, pero déjenlo expresado más que nada, chiquillo. Ah, ya. Que eso les decía, porque en verdad más que nada para trabajar las propiedades. El tema de la cifra final es bueno saberlo igual, pero cuando ya son números muy grandes no vale la pena aprendérselo. ¿Ya? O sea, no vale la pena calcularlo. A menos que en verdad estemos en una prueba y ahí es necesario saber el resultado. Pero es más que nada para que vayan manejando las propiedades. ¿Profe va a poner los resultados después o no? Eso quería ver. Si es que no tengo los resultados, pero ahí después se los voy a mandar, ¿ya? Ya. Le voy a mandar los resultados de todos los ejercicios. Ya es que por cosas de tiempo no pude anotar los resultados. Pero igual los podríamos hacer rapidito. Por ejemplo, acá como calculamos nos da 5 elevado a 5. Aquí tenemos menos 4 elevado a 8. Ya miren, aquí, por ejemplo, si tengo un menos antes, podemos separarlo. ¿Ya? Podemos poner menos 1 por 4 elevado a 8. Y eso por 4 elevado a 4. ¿Ya? Porque este menos es un menos que está antes del número. No es como, por ejemplo, cuando está entre paréntesis te está diciendo que es un número negativo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 8 más 4 nos da 12, entonces va a ser menos 1 por 4 elevado a 12. Que es lo mismo que considerar el menos 4 elevado a 12. ¿Ya? Este número va a ser negativo. ¿Ya? Que no es lo mismo cuando yo tengo el 4, o sea, el menos 4 entre paréntesis. Eso está elevado a 12. ¿Ya? Y una de las propiedades importantes también cuando tenemos números negativos, elevados a un número par, siempre nos va a dar positivo. ¿Ya? Y si yo tengo un número negativo elevado a un número impar,
por ejemplo, 3. Siempre que sea impar el exponente de un número negativo, de una base negativa, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener menos 4 por menos 4 por menos 4. ¿Ya? Entonces acá, cuando son dos del mismo signo, ¿cierto? Es positivo. Y 4 por 4, 16. ¿Ya? Y por menos 4 va a quedar menos 64. ¿Ya? Porque son positivo por negativo, negativo. Entonces, cuando el número es impar acá arriba en el exponente, siempre va a dar, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Y cuando es par, siempre va a ser positivo. ¿Ya? Eso hay que considerarlo también. ¿Cómo vamos con la hora? Ya. Sigamos entonces, pues, chiquillos. Me di cuenta que a la mayoría no le costó mucho, así que vamos a avanzar. ¿Ya? ¿Eso lo podía devolver para sacar una foto para hacer los ejercicios Claro. después? Sí, no hay problema. Listo. ¿Ya? ¿Alguien más que necesite sacar una foto o un pantallazo? ¿No? Ya, seguimos entonces. Vamos a los ejercicios compuestos. Ya, los ejercicios compuestos era lo que les mostraba antes. ¿Se acuerdan cuando les dije cuando tenemos un ejercicio, o sea, un problema donde tenemos, no sé, pues a ver, me bloqueé un poquito ya. Tenemos 4 más 2 dividido en 5 y esto por 3, después ya tenemos harto volado y esto está elevado a 0, esto daba 1, ¿ya? Ya, al no tenerlo elevado, esto se llama un ejercicio compuesto. Ya cuando tenemos sumas, restas, paréntesis también, multiplicaciones, divisiones, de todo. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que seguir un orden. Por ejemplo, si yo tengo aquí 4 por 2, acá tengo un más, menos 5 por 3, esto menos 4, y esto lo vamos a tener en paréntesis. Esto más, a ver, una potencia, 2 elevado a 3. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que seguir primero el orden del paréntesis. ¿Ya? Que acá lo tengo abreviado, que se llama papomuda, se llama este proceso. ¿Ya? Que son como los tips, como el de mi amigo, el amigo de mi amigo es mi amigo y todo eso. Ya, esto es lo mismo. Aquí aplicamos papomudas. ¿Qué es paréntesis? Entonces lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. ¿Ya? Resolvemos este paréntesis y tenemos que considerar también que van después de los paréntesis las potencias, las multiplicaciones y o divisiones de izquierda a derecha y las adiciones y sustracciones. Entonces aquí ya tenemos una multiplicación. Primero hacemos el paréntesis, ¿ya? Entonces hacemos primero esta multiplicación, ya que las multiplicaciones... ¿Ah? 15. ¿Cómo? No. Ya, entonces hacemos primero la multiplicación, ya que la multiplicación va antes que la suma y la resta, aquí dentro del paréntesis, entonces tenemos 5 por 3, 15. Ah, eso estaba diciendo el resultado. Ya. Sí. Ya, ahí tenemos el paréntesis, ¿cierto? Y 15 menos 4 va a ser 11. ¿Ya? Entonces ahí ya resolvimos la primera parte que es paréntesis. Después las potencias. Aquí tenemos una potencia, entonces aquí le vamos a poner un más. Y 2 elevado a 3 es 8, ¿cierto? 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Aquí antes del paréntesis hay un menos, ¿cierto? Entonces ese menos se marca aquí. Espérense, que me equivoco. Ya. Aquí tenemos una multiplicación. Entonces 4 por 2 son 8. Y tenemos la suma. Y después ya solamente resolver la suma. La idea ¿cómo se llama? De este proceso del papomudas
es que lleguemos a simplificar todo nuestra operación a una simple suma, ¿ya? Una simple suma, una simple resta, que es lo más fácil de resolver. Entonces siempre vamos como de lo más complejo, ¿ya? Que de hecho los paréntesis nos piden hacer primero lo primordial, después las potencias, ¿ya? Al hacer las potencias, por ejemplo, este 2 elevado a 3 lo simplificamos al tiro y lo volvimos un 8. Después las multiplicaciones y divisiones, ¿ya? Por ejemplo acá, 4 por 2, 8, entonces es más fácil de expresarlo. Y después ya vienen las sumas y las restas, ¿ya? Que aquí igual no importa mucho el orden, porque aquí ustedes pueden restar estos dos, ya que este es negativo, nos quedaría menos 3, y pueden resolver al mismo tiempo este de otro lado, quedaría 12, y después 12 menos 3 nos daría 9, ¿ya? Entonces, más que nada, el orden que hay que respetar. Entonces, esta frase no la olviden nunca, ¿ya? Papomudas, paréntesis, potencias, multiplicaciones, divisiones, y adiciones o sustracciones, o suma de resta, ¿ya? Es un tip súper importante porque a la hora de hacer ejercicios compuestos, el orden es como lo más importante, o si no, no les va a dar el mismo resultado. Ya, entonces vamos a hacer ejercicios compuestos, y aquí yo les voy a dar 10 minutos, ¿ya? Si necesitan más tiempo, me avisan. ¿A qué hora termina esta clase, chiquillos? 7:30. Sí, 7:30. Ya. 5 minutitos antes de las 7:30, a las 7:25, quiero ponerme de acuerdo con ustedes, pero ahí después lo hablamos. Hagan los ejercicios por mientras y después seguimos.
¿Cómo van? ¿Aló? ¿Se me escucha? Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál es la diferencia de un número negativo en paréntesis y el mismo número negativo sin paréntesis? Como, por ejemplo, en este caso, Por ejemplo, donde está el 3, dice, sale el acá, paréntesis de corchete. No, el ejercicio 3. este. Sale un paréntesis de corchete y dice 20 dividido en menos 10. Y ese menos 10 Ya. está en paréntesis. Claro, cuando está en paréntesis el número, ¿ya? Tenemos el paréntesis y adentro está el número negativo, estamos diciendo que el número es negativo, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá este número, chuta. A ver, aquí nos daría 2, menos 2, y aquí tenemos un menos antes, ¿cierto? Entonces, ese menos con el otro menos se volvería positivo, ¿cierto? Entonces acá, a ver, déjame dibujarlo. Y una pregunta en la 4, ¿de dónde se piensa si no hay paréntesis? Ya, pues, ¿cuál es el orden? De los paréntesis. Por eso, izquierda. acomodas. De izquierda a derecha, pues, multiplicaciones y divisiones. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, acá, si ven, tenemos una multiplicación y una división seguida. Entonces, ¿qué hacemos primero? De izquierda a derecha. Hacemos la multiplicación, y después de que hacemos la multiplicación, dividimos por 4. Ah, ya, ¿y qué me había preguntado antes lo de los signos? Ya, Anaís. Mira, la diferencia es que a veces los signos te pueden cambiar todo el resultado, ¿ya? Bueno, siempre te pueden cambiar los resultados, pero no es lo mismo, como explicaba antes, tener S menos 4, ¿ya? Que tener S menos 4, ¿ya? En estos casos vale lo mismo, ¿ya? Porque no tenemos ninguna operación, ninguna potencia o ningún número que se multiplique por, ¿ya? Entonces, cuando no tiene como ninguna operación entre medio, vale lo mismo, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo tuviera aquí por 2, en este caso sería menos 8, ¿ya? Pero acá, si yo tuviera, a ver, no, espera, entrar un poquitito. Ah, ya, lo que te quería decir es que, por ejemplo, si nosotros eleváramos esto, no es lo mismo que elevar esto, ¿ya? Porque tenemos el signo menos, y aquí multiplicarías 4 por 4, ¿ya? En este caso sería menos 16, ¿ya? Y en este caso multiplicarías menos 4 por menos 4. Y en este caso sería 16. Entonces, este signo te cambia todo el resultado, ¿ya? No sé si se entendió ahí. A ver, a ver. Claro, si está sin paréntesis, toma solo el número. A ver. Al Bastián me mandó los resultados, el primero está bien, el segundo... el segundo. A ver por dónde empezaste. Te da menos 1. A mí me da... A mí el 2 me da otro resultado, Bastián. Ya, ahí corregir ahí, por favor.
Sí, después voy a mandar la solución, Tiara. Sí, es que por cosas de tiempo no he hecho los resultados, o sea, los tengo aquí escritos en cuadernos, ¿no? Entonces quiero mandarles la solución con el proceso, para que vayan entendiendo también cómo se va haciendo el ejercicio, porque no solamente tengan el resultado. La 2, sí, ese es el resultado en la 2. Bien, guacho pelado, estáis poniendo basti. Y a ver, la 3, el ejercicio 3 está bien también. El 4, a ver, la hago al tiro. Ya. 8, 7, 15, 20. Ya, Basti, la 4 la tenéis mala también. Sí, eso da. Ahora sí. Sí, la 4 está bien. La 1, Francisca. No, estás equivocada, Francisca. Ah, no, es muy, muy grande el número. No nos puede dar eso. Ah, mira, Francisca, a ver, mándame una foto de tu resto de tu desarrollo. Ah, otra cosa, les voy a escribir acá en el chat mi correo, ¿ya? Por si tienen dudas de algo. Ya, por si necesitan consultarme algo, si necesitan más material. Ya miren, la 1, el resultado de la 1 es menos 20. Ya lo vamos a hacer rapidito. Ya, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya. Primero lo que tenemos que hacer es, déjenme borrar todo lo que rayé, es considerar los paréntesis primero, ¿cierto? Y adentro del paréntesis se considera primero los paréntesis, las potencias, las multiplicaciones, divisiones y después la suma y la resta. Entonces vamos a hacer primero la división. 70 dividido en 7 es 10, ¿cierto? Y ahí le restamos el 5. ¿Ya? Ahí si quieren ustedes van poniendo por orden todo, ¿ya? Es bueno siempre copiar toda la línea de nuevo, por proceso. ¿Ya? Entonces, teniendo un buen orden también les ayuda a hacer bien el resultado. Entonces, tenemos 7 por 2 y el 4 adelante, menos 4. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar 5, ¿cierto? Vamos a borrar aquí. Y nos va a dar 5. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos? La multiplicación. ¿Ya? Tenemos dos multiplicaciones. Estas al estar separadas por suma o resta se pueden calcular al tiro por separadas. Pues entonces podemos multiplicar aquí 5 por menos 6. 5 por 6, ¿cuánto da? 30, ¿cierto? Y como tenemos positivo por negativo,
negativo, ¿cierto? Y 7 por 2 nos daría 14. Y adelante tenemos una suma y el menos 4. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, siguiendo el orden, tenemos todo esta operación enredada con multiplicaciones, división y todo. Y como vamos por proceso, terminamos teniendo esta operación que es pura suma y resta, que es lo más simple, pues lo más sencillo ¿cómo se llama? De resolver. ¿Ya? Entonces tenemos 14, menos 30 y menos 34. Ahí da lo mismo en el orden en el que ustedes lo sumen o lo resten, ¿ya? Yo lo voy a hacer así directo. Voy a sumar los negativos primero, ¿ya? Que me va a dar menos 34. Y lo voy a sumar 14, ¿ya? En este caso, son distintos signos, ¿cierto? Entonces restamos. 4 menos 4 es 0, y 1 menos 3 serían 2. ¿Y cuál es el signo? Se mantiene negativo porque el mayor es negativo. ¿Ya? La Deni me dice que... No, el 4 está malo, Deni. Ya, pero ahí les voy a mandar los resultados, chiquillos, porque la hora ya se está acercando, son las 7:30. Ya miren, el ejercicio 2, te lo voy a anotar al tiro los resultados. Ya, entonces este da menos 20, este da 8, este da 29, el 4 da 23, y el 5, se los hago al tiro, a ver, 40 menos 23, más 3 por 5, ahí tenemos 15, menos 10 más 15 por 4 son menos 60. Entonces aquí vamos a tener menos 50, menos 50, 15, 70, 65, 65 más 40 son 105, y menos 23, perdón. Ya, el quinto me da 82. No sé si a alguien le dio lo Salían mismo. puro número alto. ¿Ah? Le hice todo mal, me salían puro número alto. Ya, pero por eso siempre es importante el orden, ¿ya? Ya, a ver si lo puedo anotar más bonito ahora los resultados para que... Entonces la próxima clase vamos a repasar esto de los ejercicios compuestos porque nos ayudan a reforzar también la ejercitación, ¿ya? Entonces acá era... Oh, qué feo el número. Disculpen mis números, que con el mouse cuesta mucho. Todo 8, raro el 8. Esto es 29. Esto es 23. Y este es 82. Ya, esos son los resultados, chiquillos. El que no llegó a eso, me manda un correo. Ahí les anoté el correo, se los voy a anotar de nuevo. Para que... Para yo explicarles más que nada cómo hacer, pues, cómo ordenarlos un poco en el proceso. ¿Ya? Lo otro, el Jorge. Vale, si ya trabajando y trabajando, va a estar más cerca que ahora. Ya, pues, chiquillos, entonces, para la próxima clase vamos a ver lo que son los números racionales, que es como un poco, como un conjunto súper complejo igual. Es fácil de entender en la teoría, pero en el ejercicio igual es complicado porque igual tiene muchas propiedades,
¿cómo se llama? Restricciones. Ya, y vamos a ver también los números irracionales. Y ya viendo todo eso, ya vemos todo el conjunto que son los números reales. Ya, como les explicaba, a ver, aquí, como les explicaba acá, tenemos estos conjuntos, ¿ya? Voy a guardar esto. Ya, tenemos estos conjuntos. Entonces hoy día vimos los enteros. Ya la próxima clase vamos a ver los racionales y los irracionales. Y ya teniendo estos tres conjuntos conocidos, ya tenemos conocido entero lo que son los números reales. Ya que es el contenido de todo esto que estamos pasando ahora. Y ya sabiendo los números reales, nos vamos de lleno a lo que es álgebra, geometría, lo que es probabilidad y estadística, que es lo que más nos piden. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ya saben, aprendiendo la base de cada uno, se nos va, ¿cómo se llama?, a simplificar un poco para entender más lo que es después lo que vamos a tener que pasar de lleno, que es como lo más fuerte, pero hay que seguir practicando, pues chiquillos, ¿ya? Tienen que hacer harto ejercicio, si necesitan material yo se los envío. En el portal yo igual lo voy a subir, pues, en el drive de Caritas, así que, nada, pues hay que ponerle ganas. ¿Ya? Y lo otro que quería ver era que, como yo tuve problemas anteriormente con los... A ver, déjenme... Voy a dejar de compartir. Chuta. ¿Me ven? Sí. Ya. Lo otro es que yo no pude hacer las otras dos clases anteriores, po, porque tuve problemas con el computador, estaba medio fallado, entonces tuve que comprarme un computador nuevo. Igual el computador era viejito, ya como 10 años, 10, 15 años. Entonces había que cambiarlo igual. Pero hay que recuperar esas dos clases que no pude hacer yo. Igual les pido disculpas por eso, porque no fue algo inesperado. Yo tenía las clases listas, todo, pero murió el computador. Y quería ver cuándo pueden ustedes hacer como las clases recuperativas. Y yo creo que en la semana es súper difícil igual, porque a esta hora tienen los otros ramos. Y ya después de esta hora, igual muy tarde, ya como que la mente no cruje mucho, ya uno está cansado igual. Entonces igual yo tenía pensado hacerlo los sábados, porque creo que igual tienen clases los sábados, ¿no? Sí, de química, pero en la mañana. Ya. Entonces ahí yo me voy a informar bien como los horarios que tienen los sábados, porque creo que la última clase, ¿a qué hora terminan las clases de química? Como a las 11:30. ¿A qué hora? 11:30. 11:30. ¿Les tinca si lo vemos como de 12 a 1:30? ¿O les complica esa hora? Yo por lo menos este sábado no podría. Ya. Es que eso es lo otro, porque igual tenía pensado, por ejemplo, además de hacer estas clases, hacer las clases recuperativas obviamente el sábado, y más adelante también asignar como un módulo, un bloque el sábado también como para hacer ejercicio, harto reforzamiento, hartas dudas si es que tienen, un repaso, porque igual toda esta materia que tenemos que pasar se supone que está estipulada en un plazo de un año, ¿ya? Entonces nosotros estamos empezando ya en agosto recién y es mucha materia que pasar y es bueno reforzar, porque la gracia de las matemáticas es entenderlas y ejercitarlas. Y ahí conocen todo. Después se les hace mucho más simple la vida. Así que, ¿qué les parece si el sábado, el próximo sábado podría ser? No, agendamos una hora, ¿les tinca? De las 12 puede ser, de 12 a 1:30. Sí, sí, me tinca. Ya, para tenerlo agendado y para que ustedes también lo tengan ahí, para que traten de no faltar esta clase también, porque también hay que ser constantes.
Así que ya lo dejo para el otro sábado entonces. Alguien que no pueda ese sábado, que no pueda esa hora, podríamos agendarla también a otra hora más tarde. El Bastián, ¿cuándo dijo? El otro sábado. Este sábado cae 28, si no me equivoco. 29. 29. El sábado 5. Yo, yo no sabría si podría el sábado, porque en mi casa siempre aparecen así como muchos itinerarios, si se puede decir así. Entonces igual tendría que verlo, pero obviamente si puedo ahora me conecto. Claro, mira, lo bueno es que igual las clases están grabadas, ¿ya? Entonces igual van a estar ahí en el Drive, po. Las pueden ver por YouTube incluso. Igual yo soy parte de la campaña de Cáritas en este momento, entonces también dependemos de si el sábado tenemos que ir a trabajar. Ah, perfecto. Ya, pues por eso. Entonces yo voy a hablar igual con Marco y él me va a avisar también si es que se puede. Pero más que nada, también la hora estipulada tiene que ser fijada por la que puedan, la clase, o sea, la hora que puedan ustedes. Sí. No sirve de nada que yo fije una clase en la que puedan asistir quizás 5 personas o 10 personas y avanzamos con ellos, no es justo, ¿ya? Entonces por eso queremos que lleguemos como a un acuerdo, a una hora en común para poder hacerlo. Pero si se empieza a hacer a las 12, intentaré todo lo posible para poder participar. Claro, y por eso digo, o no sé, pues quizás les complique de 12 a 1, o sea, de 12, sí, de 12 a 1, porque quizás no sé, pues justo tienen que almorzar a esa hora, tienen que salir con la familia, no sé. Entonces ahí vamos viendo un poco, porque en la semana ustedes también van al colegio, pues, ¿no? Tienen clases, todo. O están de vacaciones. Yo no tengo clases, de hecho, antes de que empezara ahora esta clase, estaba mandando las guías finales Mm, del primer semestre, porque en realidad no tuve clases en todo el año, ni por videollamada, ni nada, solo mandaban guías. ya, perfecto. Así que igual tengo que tratar de ponerme al corriente con todo, porque como no tuve clases, tengo que aprovecharlo al máximo. Claro, entonces por eso, pues, yo, por ejemplo, los que no tengan clase y no puedan asistir los sábados, podríamos, no sé, por el mismo miércoles, reunirnos antes también, y avanzamos en esa clase, o el día sábado también. Sí, yo puedo los miércoles, ¿no? Los miércoles los tengo disponibles así todo el día, porque mi universidad ese día es libre. Entonces, mira, por ahora podríamos dejarlo de 12 a 1, de 12 a 1, 1:30, ¿ya? Y después vamos viendo, pues, ¿ya? Si al final son 2 clases que hay que recuperar, y pues igual prefiero tener también un módulo el sábado para que reforcemos, ¿ya? Para que hagamos guías, ejercicios más complejos y así nos manejemos al 100% con matemáticas, pues. Esperemos que todos saquemos buenos resultados de esto, ¿ya? Así que los dejo, pues, chiquillos. ¿Ya? Que estén bien, espero les haya gustado la clase, hayan aprendido harto, se les haya aclarado muchas dudas que tenían. Y nada, pues, nos vemos en la próxima clase, pues, chiquillos. Chao, profe, nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias, que esté bien. Chao, Chao. chiquillos, Cuídate. chao. Chao. La Chao, Diana nos gracias. pregunta- Sí, claro. Sábado 5. Hola Renzo, muy bien, muy bien. No, Marco. Sí, no,
yo estuve en la última parte, así que muy bien te digo. Así que, ¿Eh? sí. Bueno, y ahí vamos viendo el tema de la clase de recuperar, la que quieres recuperar. Sí, porque, o sea, igual ahora hice la primera clase en verdad, pues. Solamente que Claro, estamos exacto. desfasados nomás. Exacto, sí. Sí. No, yo creo que es una buena opción el sábado, los sábados, digamos, en ese horario que planteaste, después de química. ¿Ya? Claro. Creo que la mayoría podría y los jóvenes que tenemos dentro del voluntariado, pues podemos, por último, no sé, pues no se, no, se les permite, bueno, no es obligación tampoco, entonces, pero me parece más importante que estén en la clase, no se la pierdan. Así que, bueno, Don Marco, ahí está la Sofi, ya. ¿Qué opinas? de todas maneras, las clases quedan grabadas, pues, así que el Josué y yo igual las podemos tomar. Y yo creo que no sé si el Josué hoy día tenía que trabajar o no, pero Sí. ahí yo les voy a estar avisando a él también. Sí, no, por supuesto, sí, yo sé que las clases quedan grabadas, pero me parece que bueno, el énfasis tiene que estar primero en que puedan participar del preu y en la medida de sus posibilidades apoyar la otra labor. Entonces, si tienen que elegir, yo por mi parte prefiero que estén en clase, aunque por ejemplo este sábado yo creo que no va a haber actividad, así que si la hacen este sábado no les toparía, creo yo. Así que, pero ahí lo vamos a ir viendo. Lo que pasa es que las actividades de voluntariado no siempre las podemos programar con mucha anticipación, como que son cosas que van saliendo a veces de un día para otro. Entonces, por eso que cuesta programarse mucho, digamos. Pero lo Sí. vamos a solucionar. Sí. Yo por eso ofrecía que los sábados, por ejemplo, o sea, los que no podían, por ejemplo, el sábado, que el miércoles igual se pudiera hacer una hora anterior, o sea, más temprana, porque yo estoy disponible todo el miércoles, tengo libre. Sí, Entonces igual podríamos fijar un bloque antes, porque igual más tarde de la clase, igual es más pesado, porque ya es tarde, ya la cabeza ya no cruje, siento que ya los alumnos no ponen tanta atención, entonces, no, sí está en- bien. Pero hay algunos alumnos que salen, por lo que yo sabía, a las 5:30, entonces no sé ya si todos entonces los estamos días, pero complicados con la hora. tienen clase online también hasta las 5:30. Pero mira, vamos preguntando, avancemos nomás y vamos, a lo mejor Sí, encontramos ahí una fecha en que se pueda, sí. ¿ya? Yo de hecho tengo preparadas las clases, las primeras tres por lo menos.